En este video resolveremos un ejemplo referente al tema de disoluciones de gases en líquidos, aplicando la ley de Henry. El ejemplo dice lo siguiente: calcular la concentración de CO2, dióxido de carbono, en una bebida de agua carbonatada que se embotella bajo una presión parcial de CO2 de 3040 milímetros de mercurio sobre el líquido a 25 grados centígrados. La constante de la ley de Henry para el CO2 en agua a esta temperatura es de 3,1 por 10 a la menos 2 moles sobre litro por atmósfera. Este es entonces el ejemplo más común del comportamiento de la ley de Henry, que ocurre cuando se abre una bebida gaseosa refrescante u otra bebida, en este caso carbonatada. De inmediato salen de la disolución burbujas de gas porque la presión del CO2 en el envase disminuye y este compuesto se hace menos soluble. Si representamos entonces el proceso de disolución, tenemos que inicialmente en la botella está contenida agua y se introduce entonces CO2, dióxido de carbono, mediante presión o aumento de presión, y vamos a tener entonces que parte de este CO2 se va a disolver en el agua. De modo similar, este proceso ocurre en las gaseosas. Y como podemos entonces ver de este ejemplo, esta es una aplicación importante de la ley de Henry. Entonces, cuando ustedes destapen una botella de gaseosa de cualquier marca, que en este caso no vamos a nombrar, van a recordar que ahí se aplica la ley de Henry de la disolución de gases en líquidos. Inmediatamente ustedes destapan la botella, se libera el gas, y eso lo pueden notar por el intenso burbujeo que se presenta en algunas bebidas gaseosas. Vamos entonces a resolver numéricamente el presente ejemplo. Para resolver entonces el presente ejemplo hacemos uso obviamente de la ley de Henry, que nos dice que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas. Cuando nos piden entonces calcular la concentración de CO2 en una bebida carbonatada, nos están preguntando entonces por el valor de la solubilidad, es decir, cuánto se solubiliza o cuánto gas se disuelve en la fase líquida. Recordemos que la solubilidad tiene unidades de concentración molar, es decir, moles de soluto sobre litros de la disolución. Nos dan el valor de la presión parcial del CO2, que es de 3040 milímetros de mercurio. Observemos que también nos indican el valor de la constante de la ley de Henry para la disolución del CO2, dióxido de carbono, en agua a 25 grados centígrados. Y este valor es de 3,1 por 10 a la menos 2 mol sobre litro por atmósfera. Recordemos que el valor de la constante de la ley de Henry depende de la temperatura. Por tanto, indicamos el valor de la temperatura. Tenemos que la presión parcial está dada en unidades de milímetros de mercurio, por tanto, debemos pasar este valor a unidades de atmósfera, multiplicando por el siguiente factor, una atmósfera que se relaciona con 760 milímetros de mercurio. De este modo, entonces, cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos que la presión parcial del CO2 es igual a 4 atmósferas, o más bien podemos decir que es la presión a la cual se introduce el CO2 para que se pueda disolver en el líquido, es decir, en el agua. Teniendo entonces la constante de la ley de Henry en estas unidades y lo mismo la presión parcial del CO2 en atmósferas, podemos entonces calcular la concentración del CO2 disuelto en la bebida carbonatada, es decir, la solubilidad, que es igual entonces a
3,1 por 10 a la menos 2 mol sobre litro por atmósfera. Todo esto por 4 atmósferas. Cancelamos las unidades de atmósferas y obtenemos entonces la concentración o solubilidad del CO2 en el agua para una bebida carbonatada igual a 0,124 moles sobre litro. Recordemos que moles sobre litro son las unidades de la concentración molar, por tanto podemos decir que eso es igual a 0,124 molar. Y con este valor obtenido hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre aplicación de la ley de Henry para disolución de gases en líquido, en este caso para determinar la concentración de CO2 disuelto en una bebida de agua carbonatada.